Vamos a recordar los casos de factoreo que hemos visto anteriormente. En primer lugar tenemos factor común, el cual lo podemos aplicar en expresiones como 12R menos 2F, donde tenemos que el factor común, en este caso es 2, y lo no común en los dos términos es R menos F. En segundo lugar tenemos factor común por grupo, donde se puede ver en la expresión 5P menos 4H más 3P menos H. Separando en grupos esta expresión, podemos sacar un factor común en P por 5 más 3 menos H por 4 más 1. Resolviendo esto nos queda 2P menos 5H. En tercer lugar tenemos el trinomio cuadrado perfecto, que podemos utilizarlo cuando tenemos expresiones como 9n a la cuarta menos 6n al cubo más n al cuadrado y escribirlo de la forma 3n al cuadrado menos n al cuadrado. También vimos la diferencia de cuadrado, que podemos verlo en expresiones como n a la cuarta menos n al cuadrado y escribirlo de forma factorizada como 3n al cuadrado menos n por 3n al cuadrado más n. En este video veremos el teorema de Gauss y cuáles son los pasos a seguir para aplicarlo. El teorema de Gauss consiste en buscar raíces del polinomio dado y generalmente lo vamos a utilizar cuando no podamos factorizarlo con los métodos anteriores. Por ejemplo, veamos el caso de menos 7a al cuadrado más 2a al cubo más 3 más 2a. En este caso no podemos utilizar factor común porque no hay ningún factor que se repita en los cuatro términos. Tampoco podemos utilizar el factor común por grupo porque no podemos agrupar los términos de A2 ni de A3, por ejemplo. Tampoco podemos utilizar el trinomio cuadrado perfecto, principalmente porque la expresión que tenemos no tiene tres términos. Y tampoco podemos utilizar la diferencia de cuadrados porque no tenemos dos términos. Para factorizar un polinomio por el teorema de Gauss, vamos a seguir los siguientes pasos. En primer lugar, vamos a completar y ordenar la expresión algebraica. En este caso va a ser 2a al cubo menos 7a al cuadrado más 2a más 3. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es identificar el coeficiente principal, que es el coeficiente del término principal, es decir, el que tiene mayor exponente. Y también vamos a identificar el término independiente, que es el que no tiene letra, que no tiene parte literal. Entonces, en este caso, el coeficiente principal es el 2 y el término independiente es el 3. En tercer lugar, lo que vamos a hacer es buscar los divisores enteros del término independiente. Entonces, vamos a tener más menos 1 y más menos 3. Vamos a buscar en cuarto lugar los divisores enteros del coeficiente principal, que son, en este caso, más menos 1 y menos 2. En quinto lugar, lo que vamos a hacer es escribir las posibles raíces que van a tener la forma de P sobre Q, es decir, los divisores del término independiente sobre los divisores del coeficiente principal. Entonces vamos a hacer las combinaciones de esos números. Nos van a quedar entonces las posibles raíces formadas por 1 más menos 1, 1 medio más menos 1 medio, 3 más y menos 3 y 3 medios, más 3 medios y menos 3 medios.
En el sexto paso lo que vamos a hacer es una estructura donde vamos a escribir los coeficientes del polinomio o la expresión algebraica que teníamos completa y ordenada. En este caso tenemos 2, menos 7, 2 y 3. Vamos a escribir y a recordar las posibles raíces que habíamos obtenido en el paso anterior y vamos a tomar la primera de ellas. En este caso es 1. Ubicamos esa posible raíz a la izquierda del gráfico y bajamos el primer coeficiente. En este caso tenemos el 2 y lo vamos a ir multiplicando por esa posible raíz. Entonces tenemos 2 por 1 es igual a 2 y ponemos el resultado debajo del segundo coeficiente. A estos dos los vamos a sumar, entonces nos va a quedar menos 7 más 2 es igual a menos 5. Ahora vamos a multiplicar este resultado por la posible raíz que teníamos. Entonces vamos a tener menos 5 por 1, que es igual a menos 5, y vamos a ubicar el resultado debajo del tercer coeficiente. Y nuevamente vamos a sumar. Entonces vamos a hacer 2 menos 5 es igual a menos 3. Otra vez tenemos un resultado debajo de la línea, entonces lo vamos a multiplicar por esa posible raíz. Menos 3 por 1, que es igual a menos 3, y vamos a escribir el resultado debajo del último coeficiente. Además, vamos a sumarlos. Entonces tenemos 3 menos 3, que es igual a 0. Como ya no tenemos más coeficientes, este último resultado es el resto que queda. Como es igual a 0, entonces podemos asegurar que esa posible raíz, en este caso el 1 con la que estábamos trabajando, es verdaderamente una raíz del polinomio. Entonces, podemos escribir que uno de los divisores de este polinomio es a menos 1. Ya que la idea es buscar las raíces del polinomio, estas raíces pueden repetirse. Entonces lo que ahora vamos a hacer es tomar otra vez el número 1 positivo como una posible raíz. Entonces, en la parte de abajo de esta estructura vamos a escribir el 1 nuevamente. Y vamos a seguir el procedimiento que hicimos recién. Vamos a bajar el primer coeficiente, en este caso es el 2, y lo vamos a multiplicar por esta posible raíz. 2 por 1 es 2 y escribimos el resultado debajo del segundo coeficiente. Sumamos estos dos. Menos 5 más 2 es igual a menos 3. Otra vez este número que queda debajo de la línea lo vamos a multiplicar por la posible raíz. Entonces nos va a quedar menos 3 por 1 es igual a menos 3. Lo sumamos con el coeficiente que queda. Y nos queda menos 3. Menos 3 es igual a menos 6. En este caso, menos 6 es distinto de 0. Entonces, no podemos asegurar que el 1 sea otra raíz. ¿Bien? Así que vamos a borrar todo y hacerlo con otro. Por cuestión de tener un orden, vamos a probar con la posible raíz que sigue, que en este caso sería el menos 1. Entonces ponemos el menos 1 a la izquierda de la estructura y otra vez bajamos el primer coeficiente, que en este caso es 2. Multiplicamos por menos 1 y nos queda menos 2, que lo vamos a sumar con el coeficiente menos 5. Nos queda igual a menos 7. Otra vez vamos a multiplicar por esa posible raíz, entonces nos queda menos 7 por menos 1 es igual a 7. Recordemos que tenemos que usar siempre la regla de los signos. Ahora vamos a sumar menos 3 más 7. Nos da igual a 4. Nuevamente tenemos que este último resultado es distinto de 0. Entonces,
no podemos decir que el menos 1 sea una raíz del polinomio. Es más, podemos asegurar que no es. Así que tenemos que borrar todo esto y probar con la posible raíz que sigue. Ustedes pueden y deben probar con cada una de las posibles raíces hasta que obtengan el resto 0. En este caso lo vamos a hacer un poco más rápido para evitar que el video se haga muy largo y vamos a probar con el menos 1/2 como posible raíz. Entonces vamos a seguir el procedimiento que hemos hecho en los casos anteriores y vamos a bajar el primer coeficiente, que es 2, y lo vamos a multiplicar por esta posible raíz. Entonces vamos a hacer 2 por menos 1/2, que nos queda igual a menos 1, siempre usando la regla de los signos. Ahora vamos a sumar menos 5 menos 1, nos queda igual a menos 6. Nuevamente, este resultado va a ser multiplicado por la posible raíz. Entonces vamos a tener menos 6 por menos 1/2, que es igual a 3. Y vamos a sumarlo con el coeficiente que nos quedaba de la cuenta anterior, que es menos 3. Menos 3 más 3 es igual a 0. Obtenemos el resto igual a 0 porque ya no tenemos más coeficientes. Recuerden que el 0 que está arriba ya no sigue en la cuenta, ¿sí? Entonces podemos asegurar que menos 1/2 es raíz de este polinomio. Así que podemos escribir otro factor o divisor del polinomio como a más 1/2. Vamos a probar si el 3 es una raíz de este polinomio. Entonces vamos a seguir el procedimiento que veníamos haciendo. Bajamos el primer coeficiente, 2, y lo multiplicamos por esta posible raíz, 3. El resultado es igual a 6 y lo sumamos con el coeficiente que teníamos anteriormente, menos 6. Nos da por resultado 0. Entonces podemos asegurar que el 3 es una raíz de este polinomio. Así que podemos escribir el factor a menos 3 como divisor de él. Recordemos también que cuando vamos a escribir un polinomio factorizado, tenemos que escribirlo multiplicado también por el coeficiente principal. En este caso, el coeficiente principal del polinomio es 2. Así que factorizado nos va a quedar escrito como 2 por a menos 1 por a más 1/2 por a menos 3.